A todos a nuestro programa de viernes aquí en Manantial. Bienvenidos a Alex, Luis, Alejandra, Ali, Diana, Antonio y más van a venir para incorporar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, el tema del reino de los cielos. Habíamos recibido una petición que habláramos de este tema y también algunos de los que nos ven por el internet también habían comentado que faltaban mujeres. Bueno, hoy tenemos mujeres, tenemos 3. Interesante. Pues bienvenidos o bienvenida a las mujeres. Gracias. Sí. Bueno, pues como todos sabéis, este programa, el formato es presentar un tema y luego alguien habla un poco sobre el tema y luego compartir. Se trata de expresar nuestras opiniones sobre los temas que surgen cada semana. Bueno, como había dicho antes, esta semana es sobre el reino de los cielos en la tierra. Pues las mejores personas que conozco yo que pueden hablar del reino de los cielos es Jesucristo y nuestro Padre heredero, el reverendo Sonia Moon, que ha hablado mucho sobre este tema. Pues voy a leer algunas cosas que han dicho los dos y podemos ir comentando. Aquí hay 3 puntos. El primero es el reino de los cielos en la tierra. Y luego el otro tema va a ser qué clase de personas son los ciudadanos del cielo. Y también el tercero va a ser, son muy cortos, entonces el tercero va a ser qué clase de nación es el reino de los cielos. Vamos a hablar sobre esos 3 temas. Y empezamos ya con el primer tema. Y voy a ver. Bienvenidos, Gerardo. Gracias. Y María. María. Encantada. Bienvenida, María. Ahora tenemos una mujer más. 4 mujeres ahora. Bueno, yo voy a explicar rápidamente para María. María, este programa se trata de una tertulia entre amigos, ¿no? Y normalmente sacamos un tema y alguien habla una pequeña presentación y luego pues hay una tertulia. Y hoy vamos a hablar del tema del reino de los cielos en la tierra. Y había dicho antes que las personas más cualificadas que conozco yo para hablar de este tema, uno es Jesucristo y otro es el fundador de nuestro movimiento, el reverendo Sonia Moon, que ha hablado mucho sobre este tema. Voy a leer aquí algunas cosas y mientras leo haré algunos comentarios. El Padre verdadero dijo que el sustancial Chong-il-guk es el reino de los cielos en su idioma coreano. Es el reino de los cielos que Dios había anhelado desde el principio de los tiempos. La primera parte introduce a Dios, ¿no? Que el reino de los cielos es el anhelo de Dios, ¿no? Desde el principio de los tiempos. Es decir, que este es el ideal que Dios tuvo cuando creó la creación, todo lo que existe, ¿no? La intención de Dios era crear un reino de los cielos. En este sentido,
El reino de los cielos es un tipo de nación diferente a las que existen actualmente en la tierra. Esas naciones se formaron centrado en Satanás, separadas por fronteras nacionales, algo que el padre heredero, le llamamos el fundador de Renaissance Mahmoud, buscó abolir. El concepto mismo del reino de los cielos es la nación unificada de paz. Ese es el nombre que le dio el reino de los cielos. Es una nación unificada de paz. Por lo tanto, podemos ver que es de una dimensión completamente diferente a los países existentes en la tierra, que están gobernados por políticos y tienen fronteras. Entonces, ¿qué es exactamente el mundo ideal del cielo que Dios había anhelado? Dios anhelaba que se estableciera un mundo ideal tanto espiritual como físicamente. Luego hablaremos qué significan esos dos conceptos. El principio divino, cuál es la enseñanza del Reverendo Moon, interpreta la Biblia únicamente desde la perspectiva de la salvación espiritual. Pero hablaremos de esto desde la perspectiva del reino de los cielos en la tierra. Ese es más concreto, más terrenal, que es la realización de la salvación espiritual y física. Por ejemplo, si una persona recibe la salvación espiritual y física en la tierra y al renacer a través del Espíritu Santo, no solo vivirá una vida celestial en el más allá cuando muere, sino también podrá vivir una vida celestial en la tierra. Ese es el objetivo de esto. No solamente esperar hasta que vayamos al otro barrio para vivir en un reino de los cielos, pero también vivir en el cielo aquí en la tierra. Y la condición es renacer a través del Espíritu. También esto podemos hablar de qué significa renacer a través del Espíritu. Y luego, de acuerdo con el principio, si no vives una vida celestial en la tierra, no podrás vivir una vida celestial en el mundo espiritual. Aquí Jesucristo dijo algo sobre este punto. Lo dijo en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 10. Jesús dijo, y yo os diré, yo os daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ataréis en la tierra quedará atada en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, esto, palabra de Cristo sobre este punto de que lo que vivimos aquí nos espera en el otro barrio. Lo que no hacemos aquí, pues tendrá consecuencias ahí. Y bueno, y luego, la misión original de Jesús como Mesías era también crear o establecer, mejor dicho, ciudadanos del cielo en la tierra, viviendo en una nación unificada de paz, en preparación para la vida eterna del amor heredero en el cielo. Entonces Jesucristo tenía que haber establecido esta realidad en la tierra cuando vino. Y es muy curioso que nosotros cristianos
decimos que Jesús vino para establecer el reino de Dios y le crucificamos. Y no sé por qué, pero aunque tiene explicación bíblica y en nuestras creencias, todos los que contribuyeron a la muerte de Jesús, la Biblia no dice nada bueno de ellos. Es algo que es muy difícil de entender, ¿no? Y incluso San Pablo dijo que si ellos supieran que Jesús era el Hijo de Dios, no le hubieran crucificado. De palabras de San Pablo. Y a veces me pregunto, San Pablo dijo esto en la Biblia y luego creemos que Jesús venía para ser crucificado y morir por nuestros pecados. El hecho es que murió por nuestros pecados, sí, pero ese no era el plan original para Jesús. Entonces, finalmente tuvo que morir también por nuestros pecados, y gracias a su muerte, sí, habíamos recibido una gracia de salvación, pero el propósito original no era para que le crucificaran así. Pues fin, pues si nosotros hubiéramos aceptado a Cristo, Él nos iba a enseñar el camino, cómo llegar a ser personas que se podían vivir en el reino de los cielos, aquí en la tierra y en el mundo espiritual. Como dice aquí el Reverendo Moon, una vez que las personas hayan alcanzado la plena madurez y hayan disfrutado de la vida en el reino terrenal de Dios, entonces cuando se despojen de su cuerpo físico y pasen al mundo espiritual, formarán el reino de los cielos en el cielo. En consecuencia, el propósito principal de la creación de Dios es construir el reino de los cielos primero en la tierra. Entonces, el reino de los cielos que esperamos todos los creyentes se tiene que establecer aquí primero, en preparación para vivir en el otro lado. El siguiente punto, ¿qué clase de persona son los ciudadanos del cielo? Los ciudadanos del cielo mencionados en la Biblia no se refieren simplemente a las personas que han sido salvados o salvadas en términos de vida después de la muerte en el mundo espiritual, sino más bien a los ciudadanos del cielo en la tierra que viven una vida celestial. Esa es la repetición de lo que habíamos dicho. La Biblia enseña que los ciudadanos del cielo son aquellos que son pobres de espíritu y son perseguidos por causa de la justicia. Hacen la voluntad de Dios, son humildes, nacen del Espíritu Santo, creen en Jesús y aman a Dios y aman a sus prójimos como a sí mismos. Pobres en espíritu. ¿Cómo podemos entender esto? Significa reconocer una completa dependencia de Dios y reconocer de su propia fuerza y su sentido de justicia son insuficientes para proporcionar satisfacción espiritual. Eso es lo que es ser pobre de espíritu. Una dependencia completa de Dios. Este concepto es muy interesante porque el Reverendo Moon explica este punto. Nosotros no nos gusta ser dependientes de nadie.
¿sabes? No nos gusta, ¿a que sí? Sin embargo, pues Dios nos había creado para ser dependientes de Él. Y es muy curioso que Él también se puso en una situación vulnerable para ser dependiente de nosotros. Entonces, es una relación de mutua, de dependencia. Y yo pienso que la dependencia es algo natural en la vida humana, ¿no? El fuerte depende del más débil y el más débil depende del más fuerte. Yo pienso que es parte de la naturaleza, ¿no? La interdependencia. Y constantemente estamos luchando contra esto porque no entendemos nuestra ser original, cómo somos originalmente. La dependencia tiene otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda de la dependencia es una entrega total. Entonces, en una relación donde hay dependencia, también debe haber una entrega total de la persona, porque si no, no se puede crear amor. Es muy interesante. Y esto lo vemos, un buen ejemplo es de un recién nacido con su madre. ¿A que sí? Es una dependencia total y al mismo tiempo la madre se entrega al niño 100%. Ahí no hay ningún tipo de compromiso. Es que se da todo. Pues Dios es así. Dios había creado la relación humana así. Y Él se puso en una posición de depender de nosotros. Es interesante. Dios nos podría haber creado como unos robots. ¿A que sí? ¿Sabes? Y cada uno tiene su sistema de funcionar y funciona y tal. No, pero Dios nos creó con una parte de responsabilidad para crear esta relación del amor con Él. Y nos da la libertad plena. Es muy curioso. Entonces, por eso Jesús había dicho que los que van a heredar los reinos de los cielos, los ciudadanos del reino de los cielos, primero son pobres de espíritu, ¿no? Y eso es lo que significa. Es una dependencia total en Dios y no confiar tanto en nuestra propia fuerza y nuestro sentido de justicia, porque a veces no entendemos la justicia de Dios y juzgamos mal en nuestra vida y hacemos decisiones equivocadas. También perseguidos por causa de la justicia. Eso es lo que había dicho antes, es ser vulnerables y impotentes. Sí. Y no, en este mundo que vivimos, cuando estás en una posición de vulnerabilidad e impotencia, normalmente sufres mucha persecución, tienes mucha oposición en la vida. Por eso no nos gusta ser dependiente. También dice que tiene que nacer de agua y el espíritu los ciudadanos de este mundo, reino de los cielos. ¿Qué significa? Eso significa una transformación espiritual. Una transformación que requiere un coraje para ir contra corriente social. Y eso es lo que Jesús dijo que experimentan los ciudadanos del reino de los cielos, la gente que quiere ser ciudadanos del reino de los cielos. Y lo más curioso, que todos los que nos pide Dios, como dijo nuestro fundador, que Dios mismo lo hace, no pide nada de lo que no hace. Igualmente Jesús, todo lo que dijo Jesús en esas palabras, porque Él lo vive. Él lo vive. Él vivió dependiendo de Dios. Él vivió sin tener ningún tipo de orgullo de
demostrar su vulnerabilidad. Incluso le acusaron a Jesús en su día. Es muy curioso cuando lees la Biblia. Le acusaron a Jesús de muchísimas cosas, entre ellos de ser un vividor, que vivía de las mujeres, porque tenía a muchas mujeres le ayudaban para mantenerse. Y entonces Jesús vivió eso. Y luego pues ofreció su vida. Entonces su vida había sido un sacrificio total. Entonces todo lo que nos pidió Jesús, Él lo había vivido. Y luego Jesús dijo que no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Enseñó que si la justicia de uno no excede la de los escribas y fariseos que enseñaban la ley, no podrían entrar en el reino de los cielos. Así que cualquiera que quebrante, está mal escrito, cualquiera que quiebra uno de estos mandamientos y enseña a los hombres quebrarlos, será llamado más pequeño en el reino de los cielos. Jesús le dijo eso en Mateo 5:19. Jesús enseñó que cuando tus palabras y acciones se convierten en uno, que sea lo mismo, te conviertes en un ciudadano de los cielos. En otra palabra, las palabras de Dios y mi palabra deben ser la misma y debo vivir de acuerdo a esa palabra. Eso es lo que... Entonces, está explicando aquí que los ciudadanos del reino de los cielos son personas que cumplen sus palabras, y sus palabras son lo mismo como las palabras de Dios. Okay. Sí, bueno, el fundador nuestro, el Padre, el título que le damos, dijo que para llegar a ser ciudadanos del cielo debemos convertirnos en personas victoriosas en la guerra entre el cuerpo y la mente. Podemos deducir del título Nación Unificada de la Paz Cósmica que debe convertirse en un mundo de paz. Sin embargo, dice que la paz comienza con la unidad de mente y cuerpo. La unidad de mente y cuerpo es un buen concepto. Cuando habla de la unidad de mente y cuerpo, sabemos que el cuerpo siempre sigue lo que dicta la mente. Es ya natural, automático. Pero él está hablando de la unidad de la parte espiritual, los valores espirituales con nuestras acciones. Igualmente como lo que había dicho Jesús. La palabra de Dios sea nuestra palabra y vivimos según esa palabra. Es otra forma de explicar lo que es la unidad mente y cuerpo. Es vivir según la palabra de Dios. ¿Okay? Y la última parte, antes de empezar nuestra tertulia, es ¿qué clase de nación es el reino de los cielos? Dice, entonces, el reino de los cielos en la tierra es donde pueden vivir ciudadanos que habíamos mencionado anteriormente. Todo lo que habíamos dicho sobre los ciudadanos del reino de los cielos, este reino de los cielos es donde pueden vivir tanto en el mundo espiritual como en la tierra.
Y el reino de los cielos es una nación de personas cuyos corazones han regresado a Dios, que han vencido la naturaleza caída y restaurado la naturaleza original otorgada por Dios antes de la caída. Pues sí, ese es el tipo de nación donde gente de estas características vive, que se han vencido la naturaleza caída y han restaurado su naturaleza original. Esta naturaleza que Dios nos había dado en nuestra creación. La nación de Dios es el mundo entero. Es decir, que no tiene fronteras la nación de Dios. No podemos comparar la nación de Dios como entendemos que es una nación. Tiene su frontera y sus gobernantes y su gente. La nación de Dios es el mundo entero. Tenemos que tener en cuenta que Dios creó el universo. Entonces Dios quería que todo el mundo sea una nación bajo Dios. Entonces, eso es lo que no entendía la gente cuando vino Jesús, que pensaban que Jesús venía como el rey de los judíos, una nación. Incluso muchos de sus discípulos esperaban que él sea un rey como los reyes de aquellos tiempos, que tenía dominio de cierto territorio. Eso es lo que esperaban de él. Y no entendían este concepto, que venía para ser rey de la nación de Dios, cual es todo el mundo. Entonces, también nosotros, es una de las cosas que no hemos entendido de la enseñanza del Reino, que no viene para establecer una nación donde tenga su frontera y sus gobernantes. Es que no. Por eso viene para establecer una forma de entender la vida según la voluntad de Dios, que iba a multiplicar su influencia en todas las naciones. Por eso nosotros, sus seguidores, somos de todas las naciones del mundo. Es así. Y es una de las cosas que no habíamos entendido, ¿no? Que ese es el plan de Dios, de establecer su nación en la tierra. Y como habíamos dicho antes, sus ciudadanos tienen que superar la naturaleza caída. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer, porque todavía no hemos entendido cuál es nuestra misión para establecer este mundo de los cielos. Jesús dijo, este es el último punto de esto, que en aquel día os daréis cuenta de que yo estoy en el Padre y vosotros estáis en mí y yo estoy en vosotros. Es decir, que somos todos uno. ¿Sí? Y también el Reverendo dijo en uno de sus discursos, en su último discurso, que también pronunció aquí en España en 2010, dice que los antepasados del linaje original y las personas pertenecientes al reino celestial que recibieron la bendición centrada en los padres verdaderos deben darse cuenta del reino de la unidad que encarna las cualidades todo trascendente, todo penetrante, todo capaz y omnipotente. Entonces, tenemos que realizar este reino, ¿okay? Y tenemos nuestra parte de responsabilidad.
Y bueno, pues normalmente cuando hablamos del reino de los cielos pensamos que va a ser un lugar donde vivimos bien, no habrá sufrimiento, pues habrá pues plena alegría, que sí, pero un punto que es claro de todo lo que hemos leído hoy, que este reino lo tenemos que construir, empezando con nosotros, con cada uno de nosotros. No va a venir porque Dios lo decide, ¿no? Tenemos nuestra parte de responsabilidad de construir este reino de los cielos, y la condición, lo han dejado muy claro, es que tenemos que superarnos, ¿okay? Tenemos que ser victoriosos en la lucha contra nuestras palabras y nuestras acciones. Y tenemos que conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra que va a ser nuestra, que vamos a aplicar en la vida. Tenemos que realizar todo esto. Entonces, pues en pocas palabras, el reino de los cielos es nuestra responsabilidad para construir siguiendo las directrices de Dios. Porque es el ideal de Dios desde el principio. Y Él se puso a nuestro merced. Es decir, que eso es lo que nos sorprende mucho de Dios, que Dios se hizo vulnerable ante nosotros. Es muy curioso. Todopoderoso Dios se puso en nuestras manos. Es increíble, porque no hay otra forma de construir amor verdadero. No hay otra forma. Y eso es lo que nos cuesta hacer, ponernos en las manos de otros. Nos cuesta esto. Tenemos mucho que superar. Nos cuesta depender de otros, igualmente como Dios lo hizo, para establecer su reino de paz. Depende de nosotros. Y es muy interesante cuando nos vamos dando cuenta de esto, que Dios es todopoderoso, pero depende de mí. Es que sí, depende de mí. Depende de mí. Por eso nuestro fundador nos habló que tenemos que liberar a Dios, cada uno de nosotros, por nuestra propia cuenta. De mi parte, liberar a Dios. Y Jesús dijo aquí, amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, todas esas palabras, cuando vamos entendiendo la situación de Dios, va teniendo más sentido. Todo lo que Jesús había dicho, que nuestro Padre verdadero, el Señor, había dicho, va teniendo sentido. Todo para construir el reino de Dios de paz y armonía entre todas las relaciones. Y se puso vulnerable ante nosotros, dándonos una parte de responsabilidad en esta construcción del reino de los cielos. Bueno, esto es el tema, y ahora pues compartimos qué opinamos sobre el reino de los cielos. Lo que sea. ¿Quién quiere empezar? Pasando el micro, sí, ¿no? Si quieres. A ver, empezamos por Cali. Bueno, el reino de los cielos supongo que es lo que todo el mundo le gustaría, ¿no? Vivir
en armonía consigo mismo, primero supongo, después a nivel de familia y después a nivel de sociedad, ¿no? Y si una de estas tres falla, pues es imposible que se construya. De alguna manera todo el mundo, yo creo que en el fondo desea vivir en un mundo, claro que decir un mundo ideal, para la gente que no entiende el concepto del reino de los cielos aquí en la tierra, pero sí, en el fondo todo el mundo quiere vivir en paz consigo mismo, en paz con los demás. Y mucha gente, pues incluso por no poder vivir en un mundo como adaptándose a lo que ellos mismos desean, en el fondo yo creo que es por ahí donde la gente ya empieza a desilusionarse y tener muchos problemas de cualquier índole, ¿no? Porque no encaja. Mucha gente incluso que es quizá demasiado idealista, demasiado sensible, pues no encaja en un mundo que no es... yo creo que nuestra naturaleza, cada uno, ¿no? Choca, ¿no? Con lo que vemos en la sociedad, porque tú quieres y tienes una imaginación de lo que quieres que sea nuestra sociedad y ves que en muchos aspectos se aleja mucho de lo que nuestra naturaleza interior. Yo creo que cualquier persona, sea religiosa, sea atea, todas las personas, si tú preguntas incluso a personas que dicen que no creo en Dios, ¿cómo te gustaría que fuera la sociedad en la que tú quieres vivir? Entonces te dirá todo aquello de lo que Jesús hablaba, aunque a lo mejor te diga que no cree ni en Jesús ni en Dios, ¿no? Pero en el fondo yo creo que está el ADN de Dios en cada uno de nosotros. Por lo tanto, pues a todo el mundo le gustaría vivir en paz, vivir en armonía, que no haya criminalidad, que no haya abuso, que no haya falta de respeto hacia nadie, ¿no? Que sea una sociedad en la que los demás piensan en los demás, ¿no? Se preocupan por los demás. Aunque alguien se puede reír de alguien y dirá, esto es imposible. Es imposible que esto se pueda realizar algún día, pero en el fondo lo deseamos. Sí. Aunque podamos ver que es difícil o imposible, pero en el fondo todo el mundo lo desea. Así que sí, y después mucha gente cree, ¿no?, que después de morir voy a vivir en un mundo de paraíso, ¿no? El paraíso me espera después de la muerte. Y así morían sin miedo, supongo, ¿no? Es decir, claro, la vida eterna después de la muerte y además voy a estar en un paraíso. Yo creo que también, ¿no? Si la persona es mala, cuando muere, pues sigue siendo mala, yo creo, ¿no? Por lo tanto, siempre lo he dicho, si la persona es buena, cuando muere, pues será también buena. Pues todo continúa igual, ¿no? Como ha dicho Jesús, lo que siembras aquí vas a cosechar en el otro mundo. No va a ser que cosechas malo, pero que siembras bueno, o al revés, ¿no? Y bueno, estamos en este camino, ¿no? Yo creo que si comparas con la historia antigua de la humanidad, hemos ido mejorando. En toda la historia de la humanidad hemos ido mejorando, aunque los pasitos que hacemos son muy lentos y hacen falta muchas generaciones para hacer quizá un pasito pequeño, o a veces hace falta igual solo una generación para hacer otro paso. Y bueno, en cuanto también al tema de la mujer, muchos temas, ¿no? Hemos ido dando pasitos. Otros países siguen atrás, pero otros países hemos dado un pasito para adelante. Y todo esto es el deseo del hombre y la mujer de vivir, pues, el reino de los cielos en la tierra, ¿no? En otras palabras, una sociedad centrada en valores de ética, moral y todo eso, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que en el fondo vamos avanzando y espero que vaya más rápido por el bien de muchas personas que todavía viven en países donde, pues, eso, se vive muy mal y no hay derechos humanos, ¿no? Todavía, y bueno, espero que vaya rápido por el bien de todos, ¿no? Y que se acaben estas estúpidas guerras que también son fruto de la avaricia, el egoísmo, ¿no? De la falta de preocupación por los demás y el deseo de hacerse rico a costa de gente inocente, ¿no? Y todo esto viene de la falta de tener a Dios en tu vida, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Que no tenemos el punto de vista de Dios, sino que siempre nuestro propio punto de vista, que suele ser egoísta. Y bueno, nada, solamente era para dar mi opinión sobre lo del tema que has elegido, y paso el micrófono al siguiente, si desea. Libremente, el que no quiera, libremente como
Pues la verdad es que no es un tema sencillo, ¿eh? Sí, te digo. Porque dijiste cosas muy fuertes, como por ejemplo que no tenemos que depender de nuestra propia fuerza. Yo no estoy de acuerdo con eso. También has hablado de la dependencia, de que tenemos que ser dependientes. Y tampoco estoy de acuerdo con eso. Y esto de la unidad de mente y cuerpo es cumplir la voluntad y la palabra de Dios. Tampoco estoy de acuerdo con eso. Para empezar, no estoy de acuerdo que existe el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Por qué tiene que existir un reino? Se supone que en un reino hay un rey, una reina y un montón de vasallos. O sea, ¿a cuál nos va a tocar ser el vasallo? ¿A cuál va a terminar siendo el siervo de los siervos? No sé. Siempre me ha llamado mucho la atención esto de que tengamos que cumplir el reino de los cielos. Siempre me ha llamado mucho la atención. No estoy de acuerdo en muchos conceptos. Creo que confunde a la gente, ¿no? Porque vamos a ver, dices que tenemos que cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Los evangélicos dicen que la suya, los católicos dicen que la suya, los testigos de Jehová dicen que la suya, y todo el mundo islámico dice que tenemos que seguir a Mahoma. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios? No, Dios no ha hablado conmigo personalmente, ni contigo, o bueno, mejor contigo habló, pero Dios conmigo no ha hablado todavía, no ha hablado todavía. Conmigo ha hablado algo, pero no lo suficiente. Salvo alguna oración muy especial donde uno entra en un éxtasis espiritual muy fuerte y tienes una percepción espiritual de cosas que tienes que hacer con tu vida, decisiones que tienes que tomar. Pero por lo menos conmigo Dios no ha hablado jamás, no le he escuchado hablar conmigo. Entonces, es un tema complejo, porque claro, Jesús decía que Él venía con 2 mandamientos, que era amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Eso no implica tener ninguna creencia, ni ser de ninguna iglesia. El hecho de creer en Dios, ¿qué implica? ¿Qué implica creer en Dios? ¿No? Que yo siempre he pensado que la verdad es creer en Dios es lo más fácil. Lo más difícil es que Dios crea en ti. Ese es el meollo del asunto. Que Dios crea en mí, que Dios crea en ti, que crea que realmente eres un instrumento con el que puede trabajar, como decía no me acuerdo ya. Entonces, para mí es muy complejo. Creo que hablar de la responsabilidad de las personas para que se cumpla ese reino de los cielos es la clave. Independientemente de tus creencias, independientemente de tus credos, de tu religión, lo más importante es asumir responsabilidad. El mundo está como está, es un caos. ¿Cuántos estamos dispuestos a asumir realmente responsabilidad en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, por hacer las cosas bien? Porque claro, vivimos en un tiempo en que, sobre todo en la cultura española, tú no le puedes andar diciendo a la gente hay que creer en Dios. Es un país, ya sabemos, ¿no? Donde difícilmente aquí a la gente se le puede decir hay que creer en Dios y hay que seguir a Dios. Pero si vamos hablando a la gente de la importancia de la ética, de la importancia de la moral, de la importancia de los principios, de la importancia de tu coherencia, que también lo notaba, de la importancia de la coherencia que tienes que tener entre lo que dices y lo que haces, creo que estás construyendo ese reino aún inconscientemente si es que no es tu credo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que dijo Cali. Hay mucha gente que no cree en Dios, inclusive ateos, ¿no? Y como decía Jesús en los evangélicos, muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos, ¿no? Creo que va a haber mucha gente que Dios ha llamado, quizá ha hablado personalmente, cada uno ha tenido su experiencia espiritual, pero creo que cuando Jesús también decía muy fuertemente que era un juicio total cuando hablaba de no hagáis haced lo que ellos hacen, pero no hagáis lo que ellos... Haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Cuando hablaba de los fariseos y de los saduceos, ¿no? Porque ellos hablaban mucho de Dios y de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, etc. Pero luego no la practicaban. Entonces Jesús decía, no, haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Entonces,
tener claro realmente en la vida cuál es la voluntad de Dios, me parece a mí que no es tan sencillo. Porque hoy tenemos un discurso, el reverendo Moon puede ver su discurso, ahora tenemos a la madre dando otro discurso, hay situaciones en que inclusive se contradicen, en la Biblia mismo se contradicen, muchos de los discípulos decían blanco, otros decían otra cosa, unos decían que Jesús viene como cordero para morir y otros decían que viene como rey de reyes. Entonces es complejo, no es tan sencillo como decir hay que creer en la voluntad de Dios y hay que practicar la palabra de Dios. Por eso yo resumo mis creencias a mis principios, a la ética, a la moral que no se tiene que perder, ¿no? Por eso es importante la filosofía en este tiempo, que lastimosamente ya no se da ni en colegios ni en universidades. La importancia de entender que vinimos para ser personas en su máxima expresión, independientemente de que tengamos que pertenecer a un credo, a una iglesia o seguir una liturgia, ¿no? Sino realmente que yo sea capaz de que en el momento más pequeñito del día y más grande del día pueda estar obrando de acuerdo a mi conciencia, a mi nivel de conciencia, de acuerdo a mis principios, de acuerdo a lo que yo considero es correcto. Entonces, no puedo coger la cuestión del reino de los cielos con tanta... Me parece un tema muy, muy complejo que hay que escudriñar mucho para poder entender realmente qué es esto del reino de los cielos y por qué hay que hacerlo en la tierra para que se haga luego allá. ¿Existe realmente algo allá? O sea, son muchos conceptos que abarcan este tema y que habría que irlos como desmenuzando un poquito para poder tener un poco más de entendimiento. ¿Cuál es mi opinión? Muy bien. Gracias. Luis. Sí, bueno, muchas gracias, Robert. Me ha gustado mucho la presentación que nos has hecho hoy acerca del reino de los cielos. Es un tema importante, Sí. Necesario y Peliagudo, sí, y realmente, como dice Alexandra, hay que tener una profunda comprensión, ¿no? Porque abarca muchos conceptos. Entonces, bueno, me has hecho reflexionar mucho y la verdad es que, ¿cómo podría contribuir? Pues nada, voy a dejar que hable mi corazón, ¿no? En base a mi experiencia también. Bien, bueno, sí, yo creo que realmente hay un ideal del Creador para la humanidad centrada en el ser humano. También creo que este ideal, por alguna razón, falló desde un principio y desde entonces, pues, la humanidad está sufriendo y las consecuencias, pues, las hemos experimentado a lo largo de toda la historia y las sentimos en nuestras propias carnes en nuestros días también, ¿cierto o no? Bien, entonces, claro, yo soy una persona más bien espiritual por mi fundamento religioso y he tenido muchas experiencias espirituales con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro, muchas de las cosas que puedo decir aquí, pues a algunos les puede sonar chino o simplemente decir, no, bueno, sí, me parece muy bien, pero eso es lo que tú piensas o lo que tú crees, ¿no? Yo puedo creer o pensar en otras cosas, ¿no? Pero bueno, sí, bien, yo realmente pienso que el Adán original, que deberíamos haber llegado a ser cada uno de nosotros, se perdió y con ello se perdió ese ideal. Y ese ideal tiene que estar conectado con la esencia universal más poderosa, que es el amor verdadero. ¿Vale? El amor verdadero. El problema aquí es que el amor verdadero, ¿quién ha experimentado alguna vez en su vida amor verdadero? Yo vengo de una familia rota, entonces no puedo decir que he recibido amor verdadero, ¿sabes? ¿Dónde he visto amor verdadero? ¿Qué ejemplos
tenemos lejanos o próximos. Claro, un buen ejemplo es el que has puesto, ¿no? El de Jesús, ¿no? Claro, Jesús realmente no solamente hablaba o explicaba cosas bonitas, sino que las practicaba. ¿No? Y una de las cosas que me llamaron mucho la atención de Jesús fue que él no hacía diferenciaciones. Él no validaba el mal. Incluso se esforzaba en amar más a aquellas personas que más mal hacían, incluso contra él mismo. Y esto lo vemos, por ejemplo, durante su crucifixión, cuando intercede ante Dios por los que le están clavando en la cruz. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Es decir, la esencia de todo, de Dios, de Jesús, de su enseñanza, de la verdadera revolución que trajo para transformarnos y para transformar este mundo para que sea lo más parecido a lo que podamos imaginar que es el reino de los cielos, ¿vale? Es el estar realmente dispuestos a morir nosotros por la felicidad del otro o de la humanidad. Claro, ¿quién está dispuesto a quitar el foco de nuestro punto de vista individual de forma egoísta por un punto de vista global, general, que implica el tú sacrificar, el tú vivir por ayudar o por hacer feliz a otros? Claro, yo creo que aquí es lo que marca la diferencia, la línea divisoria, para mí, diría, entre el bien y el mal. Así, yo lo veo así, igual me equivoco. Pero claro, yo no puedo predicar mucho porque estoy muy limitado. Estoy muy limitado en el sentido de que, claro, siento que hay una naturaleza dentro de mí que me empuja, pues eso, ¿no? A tener cosas, a sentirme importante, ¿no? A alcanzar poder, a tener más conocimiento, pero al mismo tiempo veo que hay otra fuerza dentro de mí que me dice, no, eso no es importante en su justa medida, porque vives en una realidad física, ¿vale? Pero que hay algo más que me empuja a ir por la dirección de alimentar ese ser interior o espiritual, lo podemos llamar, que nos empuja ¿a qué? A que podamos fluir, a que podamos conectarnos con esa fuente universal, que es el amor verdadero, Dios, como lo queramos llamar. Entonces aquí está el quid de la cuestión, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos o qué herramientas podemos utilizar, como menciona muchas veces nuestro hermano Luis aquí, que después me imagino que hablará sobre ellos, sobre estas herramientas, ¿no? Para poder entender y poder experimentar lo que se asemeja más al reino de los cielos, ¿no? Bien, entonces, claro, a mí me cuesta muchísimo. Entonces yo tengo el ejemplo de Jesús y tengo el ejemplo también más próximo de el Padre verdadero Samyang Mun, al que nosotros consideramos el tercer Adán original. A Jesús lo consideramos el segundo Adán original, porque el primer Adán original falló, de alguna manera se desvió o se apartó de ese propósito o de esa dirección, centrándose en sí mismo y expulsando a ese posible creador de la vida humana, y desde entonces las cosas fueron mal. Entonces el segundo Adán original, que consideramos que es Jesús, vino con la palabra nuevamente, porque claro, los primeros antepasados traicionaron, según la Biblia, traicionaron o se alejaron de la palabra, abandonaron la palabra, traicionaron la palabra de Dios, esa palabra se perdió. Entonces entramos, la humanidad entró en una etapa, ¿cómo se dice? En una esfera de oscuridad, de ignorancia y en un estado de miseria, infelicidad y sufrimiento. Entonces, con la nueva palabra de Jesús, nos trae esa luz, esa claridad, esa comprensión, ¿no? Que nos permite poder
entender un poco más la naturaleza original como seres humanos y entender cuál es nuestra relación de alguna manera con ese posible creador o Dios que pueda existir. ¿Vale? Entonces, el tercer Adán, que consideramos que es el maestro padre verdadero, Samyamun, pues trae otra verdad, que la llamamos las enseñanzas del principio divino, que es una verdad que abarca y abraza todas las verdades que existen a lo largo de la historia de la humanidad y que le da como una finalización, de alguna manera, ¿no? Una aclaración, un propósito final, ¿no? Un propósito final es de que hemos venido aquí por alguna razón, no simplemente para comer, para drogarnos, para fornicar o para atesorar bienes y riquezas materiales. Hemos venido aquí para un propósito mayor, que es el amor verdadero. A nivel individual, tenemos que ser dueños de ese amor verdadero. Tenemos que ser uno y fluir en esa relación con esa fuente o Dios, como lo queramos llamar, la primera energía universal. Y después, ese fluir o esa unidad de ese amor verdadero a nivel individual, tenemos que aprender ¿cómo se dice? Aprender a armonizarla en la relación de pareja, hombre y mujer. ¿Por qué? Porque somos naturalezas distintas y nos permiten tener un equilibrio, una armonía para el propósito mayor de la familia y experimentar así una mayor expresión de ese amor. Pero en esto fallamos todos, tanto a nivel individual como a nivel de pareja, ¿cierto o no? Fallamos muchísimo, ¿no? Nadie puede levantar la mano y decir que es perfecto, ¿no? Estamos en un camino de aprendizaje, ¿no? Y de crecimiento. Y después, lo más complicado es, pues eso, como tú mencionabas en la presentación, conseguir, como decías, una nación unificada de la paz. Sería, lo que has explicado, lo más semejante al reino de los cielos. Es cierto, esto no se ha conseguido en toda la historia de la humanidad. Y a aquel líder le vas a decir tú, oye, mira, abre tus fronteras, ¿eh? Y vivamos todos como hermanos, como una gran familia, y dejemos que una verdad suprema, con unos principios y unos valores que nos gobiernen o que formen nuestras constituciones y, ¿no? Y nos permita, pues eso, ¿no? Ser una mejor humanidad, para no cometer los mismos errores. No sé cómo explicarlo, no sé cómo transmitirlo, pero de alguna manera es mi sentir y he dejado hablar mi corazón, así que muchas gracias por escuchar. Y paso la palabra. Bueno, es que yo si hablo, yo tengo mucho tema, Tienes mucho empezar tiempo. o no empezar. Que sean 5 minutos, puede ser 5 o 10 minutos. Bueno, voy a decir algo poquito, a ver, vamos a ver. Yo desde pequeña, desde que nací, siempre he tenido la sensación de que estoy conectada con el Todopoderoso. Yo desde siempre. Y para colmo, mi padre se muere cuando tengo yo 14 años en un accidente. Y es ahí donde ya si se me oye igual, ¿no? Así suena más eco. Entonces soy yo la que empiezo a indagar y a decir que mi padre ¿dónde está? Si yo ayer lo vi, ya no está aquí. No puede ser, mi padre está en algún sitio. Y empiezo a buscar y me encuentro pues con lo que me encontré, con mucha espiritualidad. Yo no soy de ninguna religión, yo voy por libre. Yo soy yo sola. Y yo me conozco con Dios cuando quiero, cuando Él quiere y así, porque he tenido muchísimos contactos con Él. He tenido muchísimos. ¿Lo haces con meditación, con oración, sí, con qué? ¿Con qué lo con haces? meditación. Lo que pasa que hay que hacerlo muy seguido y a veces pues la vida te hace desviarte y me desvié. Pero yo estaba ya tocando el cielo con las manos. Nunca mejor dicho. ¿Qué ocurre? Pues que entiendo que mi padre se tenía que morir y que yo tenía a lo mejor que darme cuenta de su muerte para rectificar y para buscar lo que busqué y lo que encontré. En cambio, mis hermanos se fueron por el camino de la vida, de lo material, de lo terrenal, son empresarios, tienen dinero y no tienen corazón. No lo tienen. Y un día pues yo estaba un poco así acabreada porque yo tengo esta familia, mi madre atea, mi padre se muere, entonces yo no sé qué es lo que ocurre. Y resulta que en un sueño me llega y me dicen, esos son tus hermanos para que aprendan de ti. Y yo digo, ostras,
Pues anda que no queda, madre mía, porque todavía queda, todavía están Sí. perdidos. Entonces, bueno, mi hermano mayor me decía que si, cuando yo le decía, pues no hagas esto, por esto y por lo otro, me decía, ¿y has visto algo? Porque tú eres bruja. Digo, no, yo no soy bruja. Yo no soy bruja. Pero bueno, ellos como no entienden el concepto, decían bruja. Bueno, total, que yo, para no desviarme mucho, yo empiezo a seguir, a buscar, a meditar, a relajarme, a buscar libros de autoayuda primero, porque es muy importante la autoayuda, la espiritualidad, el concepto de dar a los demás, el darlo todo, Bueno, yo conocí una mujer que me decía, madre mía, si es que eres todo corazón, si es que eres todo... Digo, claro, pues es que es como hay que ser, ¿no? Yo pienso que hay que ser así en esta vida. Y cuando das las cosas te las des de corazón, no las des por darlas. Entonces, claro, eso también pues se nota cuando una persona tiene unas bases. Entonces, ¿qué concepto pienso yo de lo que tú has dicho? Porque tú has dicho cosas que tienes en mucha duda. ¿Qué es lo que pienso yo? Que tú no busques nada, busca dentro de ti. Relájate, pon una música. No escuches la cabeza, que es la que te traiciona, es la que te dice bla 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 y te vuelve loca. No te hago caso, cállate, que ahora voy a descansar, que ahora voy a meditar, que ahora me voy a relajar. Y si viene un pensamiento, porque van a venir, no le hagas caso. Es como si tú vas a la vecina de abajo y le dices, hola, que vengo a... y la otra, te cierro la puerta. Vengo a desahogarme. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que ella no quiere escuchar la mente. Entonces, tú no lo escuches, no lo escuchéis y conectaros con vuestra alma, con vuestro yo superior, que se ilumina con el Padre. Y ahí está el reino de los cielos. Como ellos dicen el reino de los cielos como algo muy bonito, muy maravilloso. Claro que es maravilloso. Con esas palabras o con otras, me da igual. Pero existe, claro que existe, dentro de ti. ¿A qué vino Jesucristo a la tierra? Vino a decirnos que nosotros somos como Él. Incluso más, porque a Él le cortaron la vida, no pudo seguir. Pero nosotros somos como Él incluso más, si lo trabajamos. ¿Que no lo trabajas? Pues te morirás y volverás otra vez de otra manera. Si hay gente que no cree en la reencarnación, Yo no creo. ya, bueno, pues te morirás. Con reencarnación o sin reencarnación. Eso seguro. Nos tenemos que marchar antes o después de este libro. Absolutamente. A ver, no. Habiendo aprendido o no habiendo aprendido. Entonces la base, para mí la base es esa. Estar en un punto en el que tú tienes una conexión muy grande con el yo superior y cuando te conectas con el yo superior, yo me conecté una vez con Jesús. Fue algo alucinante, alucinante. Y hablaste con Esto él. no me podía pasar a mí en la vida. Digo, no, yo solo lo sentía. Yo le veía de blanco, le sentía de blanco y yo le sentía. Yo sentía su amor, sentía su fuerza. Yo no podía hablar con él, no me contestaba. Pero bueno, estaba ahí. Y yo decía, yo no me quiero ir a la cama, porque cuando me despierte mañana ya no estás. Oye, pues no estaba, se había ido. A mí me iba a esperar. Es que tiene que visitar a mucha gente. Claro, está muy ocupado, Hemos en nuestro tiempo, Qué bueno. Y una cosa que me pasó muy curiosa, que yo no lo cuento en ningún sitio porque dicen están fresco de la olla, porque cuando yo empecé a conducir con el coche, pues yo sentía que iba muy acompañada. El primer año pues era un desastre, claro, conduciendo. Porque yo decía, uy, lo más difícil en este mundo es conducir. Bueno, ya ves, llevo desde los 23 años conduciendo. Y resulta que ya siento que me dice la Madre María, o la Virgen María, como le llaméis, o la Madre de Jesús, me da igual. A mí me dice, ya me voy. Me habla, ya me voy, ya te dejo sola. Ya sabes, estar tú sola. Digo, no, yo me Un poco más de tiempo. un poco más, no te vayas. Pero yo lo decía por el miedo que yo tenía al coche, ¿no? No te vayas, por favor, no te vayas, que todavía me queda mucho. Y yo sentí como, shh, se fue. Y me quedé sola. Bueno, eso es una evidencia que yo he vivido. Tengo muchas más, no os voy a contar ahora. Pero quiero decir que para mí ha sido muy importante porque cuando tú tienes conexión, eres buena persona, ayudas a los demás y tienes fe, da igual lo que sea, porque cada religión tiene su política. Entonces digo, no, yo ninguna. Yo la mía libre, voy por libre. y yo voy a gusto.
Que escucho una, escucho otra, Eres de escucho los aquí. tuyos. Eres de los tuyos. Ah, yo escucho aquí, pues fenomenal. Yo escucho aquí, yo escucho allí, yo acepto todo, yo respeto todo, pero yo voy por libre. Entonces, bueno, pues es una forma de decir que Dios ha venido, Jesucristo vino a, que se le llama el Cristo, el Cristo es el Cristo que llevamos todos dentro, conexión con Él, que nos conectemos con Él y vamos a ver grandes, muy grandes resultados. Y si todos nos conectáramos en la Tierra, hoy no pasaría lo que está pasando. No pasaría. Pero como uno va por aquí, otro va por allí, otro va por otro lado, pues entonces no estamos unidos y esto va a ser ya, esto ya sí que se tiene que poner en manos de Dios, porque esto ya no va a tener ni pies ni cabeza. Es lo que yo creo. Pero bueno, más o menos es un poquito mi charla. Muy bien. Muchas gracias. Vale. Luis, ¿quieres comentar algo? ¿No? Bueno, ¿Quieres comentar algo? Freddy, ¿algo? Ahorita. Bueno. Voy. Ahora a lo mejor Vas se digiriendo. anima. es muy curioso. Bueno, este programa se trata de eso, es compartir, pues, hablar de lo que tenemos en nuestro corazón, porque así aprendemos mucho. También vamos desarrollando una relación. Una relación se desarrolla cuando uno puede abrir su corazón y el otro lo recibe. Sin eso no hay relaciones. Por eso también animamos a la gente que siente libre de hablar de lo que siente y estamos dispuestos a escuchar. Pues aquí lo que había dicho pues Alejandra, sí, siempre lo pensaba yo, es que hay muchas creencias, ¿no? Y yo recuerdo, dije a un amigo testigo de Jehová mío, que nos reunimos de vez en cuando y hablar, y le dije, pues, oye, ¿alguna vez piensas que tú puedes ser el que Jesús le dirá estas palabras? Estas palabras, pues las voy a leer. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Le dije, oye, ¿tú alguna vez piensas que tú puedes ser uno de ellos? Porque dirán, oye Señor, yo he hecho milagros en tu nombre. Expulsado demonios. Yo he expulsado demonios. Yo he hecho grandes cosas en tu nombre. Mucho donativo. Entonces te preguntas, es que Dios nos había dado una responsabilidad seria y tampoco no nos dijo cuál es esa responsabilidad. Tenemos que encontrarla, buscarla. Es que, mira, eso es lo que yo he aprendido por esta lección del Reino Mundo, es que la parte de la responsabilidad humana que tú tienes que encontrar, nadie te lo va a decir, es tu parte de la responsabilidad de encontrar una relación con Dios. Como dijo Jesús, no todos los que dicen Señor, Señor. Es decir, porque habrán algunos que no habrán encontrado, ¿sabes? Porque no le interesa o quien sea. También dijo aquí, de cierto os digo, que el que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado, tendrá vida eterna y no entrará en juicio, sino habrá pasado de la muerte a la vida. Entonces, el peso que está dando a su palabra, y yo digo, oye, es que Jesús está dando mucho peso a su palabra, con el aval de su Padre. Yo digo, tío, es que yo personalmente, soy uno de los que escucha y critico. Es que yo digo, oye, Jesús está dando mucho peso a tu palabra y con el aval de tu Padre. Encima está diciendo que no vamos a entrar en los cielos, es decir, que no vamos a ver este reino de los cielos ni aquí ni allá. Es que esas son palabras fuertes, muy fuertes lo que dice aquí. Y dice, en una palabra que dice aquí,
Esta es la palabra del Reino. Que el reino de los cielos comienza desde el corazón. Es ahí donde empieza. Desde el corazón. Y nos está dando unos deberes, porque sí, desde el corazón, pues necesito investigar de qué corazón habla y qué tipo de corazón, porque todos tenemos corazones, tanto metafísico como pues fisiológico, pero de qué corazón habla. Pues aquí lo que veo que nos está dando Dios unos deberes que tenemos que buscar. Entonces, esta oportunidad, este privilegio de ser humano, viene con unos deberes que tenemos que cumplir, de buscar a Dios, ¿no? Buscar su palabra. Son unos deberes que nos ha dado. Y a veces yo digo, mira, es que no sería mejor que nos hubiera creado como unos robots, que ya estamos programados. Pero no, es que cada uno tiene su individualidad. También cada uno tiene su deber individual. Cada uno tiene su propia relación con su Creador, donde el otro no puede intervenir, ¿sabes? Entonces, y esto hay que respetar. Pues esto es lo que intentamos hacer en nuestro programa para hacer que todos se sienten cómodos de venir aquí y hablar con nosotros y hablar de lo que sienten. Y eso es lo que apreciamos aquí. Y sin juzgar a nadie, sin condenar a nadie, y porque todos estamos en el camino que ha marcado nuestro Creador para nosotros. Y podemos aprender los unos de los otros. Y también podemos acompañar uno al otro en este camino. Así lo veo yo. Bueno, ha pasado 1 hora y 1/4. ¿Alguien, un pequeño así, Freddy o Luis, algo cortito? Si queréis, simplemente. Sí. Freddy, Vale, Freddy. siempre haces buenos comentarios. Sí, señor. Bueno, espero. Eres muy bueno. Bueno, pues yo creo que... ¿Cuál es su nombre? María. Bueno, yo comparto lo que dice María, pues finalmente yo creo que el reino de Dios está en nuestros corazones, y Rubén lo acaba también de mencionar. Yo creo que el reino, yo creo que Dios está en nosotros, y Dios es esa voz que nos habla, esa conciencia. O sea, nosotros somos como antenas que recibimos ese mensaje, pero a veces lo ignoramos. Y científicamente está comprobado que del 100% de la información que recibimos, el 80% la descartamos, el 20% la vemos, ¿cierto? Y mucho de ese 20% que se convierte en un 100% en algún momento también la vamos decantando. Entonces, y muchas veces ignoramos esa voz, esa conciencia. A veces esa voz que le dice a uno, haga o no haga, está bien o está mal. Que es lo que también dice Alejandra acerca de la moral, de la ética, de los valores. Esa voz, yo creo que esa voz es Dios, pero a veces la ignoramos y nos desviamos del camino, porque conscientemente cuando la escuchamos no hacemos mal, cuando la ignoramos hacemos cosas malas. Entonces cuando dices tú, Robert, que Dios está en nuestros corazones y que nosotros hacemos parte de Dios, es lo que habla, digamos, bueno, me pongo un poco más científico, la mecánica cuántica. Y es que lo que yo hago con una partícula afecta a la otra. Porque la mecánica cuántica habla de que una partícula está aquí y está allá. Entonces lo que yo hago acá, en esta vida, está afectando la otra vida. Entonces, ¿qué pasa con la energía? Que la energía no se destruye, se transforma. Entonces, de pronto no reencarnaremos, no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que cualquier acción genera una reacción. ¿Cierto? Entonces yo pienso que en algún momento lo pensaba y se lo dije a ustedes, es que yo pienso que estamos aquí y a la vez estamos allá. Porque científicamente se ha comprobado que si yo muevo una partícula acá, está su contraparte, o sea, aquí y allá, están a la par. Entonces lo que yo hago con mi cuerpo acá está afectando mi espíritu, y lo que hago con mi espíritu afecta directamente son una conexión, exactamente. En la enseñanza nuestra,
es así donde explica el tema de la reencarnación, que para beneficiarte una vez que ya no tienes cuerpo físico, entonces tienes que trabajar con alguien que está aquí. Resurrección del retorno. Resurrección del retorno en la teología nuestra. ¿Resurrección del retorno quiere decir reencarnación? Sí, No entiendo. pero no... Bajas con tu espíritu y colaboras con alguien en la Sí, tierra. entonces tienes que Un cuerpo colaborar. Sí. Sí. Con una nueva Alguien persona. se Con puede una llegar a persona. pensar que es otra persona y no el mismo. Sí, entonces tienes que Se llama colaborar. reencarnación. Pero no, Ah, no usted es llama no, de tal como Sí. lo entiendes No, tú. vienes con tu espíritu, ya no tienes cuerpo. Son comunicaciones Con tu astrales. espíritu, Sí. trabajas con alguien que tiene una base común como la Sí. tuya, o ya sea de fe, o ya sea Sí. de valores y tal. Entonces tú le ayudas a esa persona en la tierra a que pueda elevarse en conciencia espiritualmente. Entonces tú recibes el beneficio. Así es. Es ahí donde entra este concepto Pero esto ya es tema de otro la charla. cuántica. Hablamos Sí. de... Es ahí donde Es lo entra que la habla de cuántica. los ángeles, de Sí. cuando a veces uno como que hay personas que hacen cosas buenas y uno dice, y usted no era tan bueno, pero hizo algo bueno. Claro. No, es que algo me habló y hice lo que Así es. cuando Sí. uno, Sí. o viceversa, cuando uno escucha su conciencia, Porque los dos mundos funcionan juntos. así es. El mundo físico y el mundo espiritual. Sí, entonces yo por lo menos, yo por qué no creo en las religiones, porque las religiones son muy politizadas. Sí. Entonces es muy político. Es lo mismo. A mí me encanta el derecho, pero es que el derecho es interpretativo. Entonces cada uno hablando acerca de su experiencia. Entonces yo creo en Dios porque yo lo vi. Entonces sí, pero hasta que yo no lo vea, pues Pero creo. No, ya no vas a creer. Así la es. experiencia del corazón. Es por eso que había dicho primero que no es una nación con fronteras gobernadas por políticos. Empieza en el corazón. Es un mundo de corazón. El reino de los cielos. Es un mundo de corazón. Sí, finalmente es que la naturaleza también lo dice. O sea, cuando uno ve la naturaleza no tiene fronteras. Cuando un ave Así es. traspasa o va de un sitio a otro porque tiene que migrar, Así es. no es que el ave nativa le diga, no, usted aquí no puede pasar. No, pues bienvenido, siga y haga lo que tiene que hacer y siga su camino. O sea, cuando una planta, el viento, la planta utiliza el viento y utiliza la misma naturaleza para poder transportar sus semillas de un lugar a otro. Sí. Y expande su semilla por todo el mundo. Inclusive dice que los meteoritos fueron los que dieron, o sea, el origen a la vida o el agua acá en la Tierra. Porque los meteoritos son como ese polen que pasa de una estrella o un planeta que se extingue, ¿cierto? Y por todo el tema de la gravedad, pues va de un lugar a otro. Entonces digamos que si lo miramos es lo mismo, o sea, finalmente en el universo no hay fronteras. Las fronteras son más mentales. Sí. Claro. Incluso espiritualmente no hay fronteras. Por No. eso Es que la el energía... mérito espiritual se puede transmutar al otro. Es que inclusive si vemos la energía no tiene fronteras. No tiene fronteras. O sea, nosotros podemos alumbrar, bueno, eso lo vi hace un mes más o menos, que decía que si yo alumbro con una linterna a la luna, esos fotones van a llegar a la luna. Lo que pasa es que se van a demorar un tiempo, ves el tiempo que demora la luz en atravesarlo. Sí. Entonces no hay fronteras. Y hay energía que nos traspasa, como los rayos gamma, y nosotros no nos damos cuenta. O sea, cuando sale una supernova, Claro. atraviesa lo que sea, Sí. y no nos damos cuenta. O sea, fronteras no hay. Lo que pasa es que las fronteras son mentales. Sí. Porque como estamos en un estado de conciencia donde somos materia, ¿cierto? Pues creemos que todo tiene un límite, Así es. porque lo puedo tocar, pero finalmente se ha comprobado que yo aquí no estoy tocando la materia. Así es. O sea, la materia no se toca, porque la materia finalmente es energía. Es simplemente que hay un bloqueo porque pues, yo no puedo atravesarla. Pero energéticamente la energía como tal, las micropartículas, los quarks, sí pueden atravesarla. Así es. Sí, señor. Entonces, bueno, es que si me siento más Bueno, no pensaba hablar, no salgo en cámara, que es lo que no quiero salir. ¿no? Con eso. Pero aquí casi hablo para oponerme en opinión a mi gran amigo Freddy. Y ahora, aparte por alguna cosa que he visto que no me ha gustado mucho, pero bueno, que discrepo del que dice, bueno, que lo que científicamente está comprobado, a ver, si aciertan los que dicen eso, porque lo dice uno y dices tú, que eso
eso es como lo que habláis antes de que si el reino de los cielos había que era profundo, y eso sí pienso que es profundo, pero es que esto otro es de simple decir, mira, si puedes estar diciendo una cosa y te crees que es y no es. Vamos, que no estoy de acuerdo. Y entonces, ¿qué más te digo? Y una cosa más, decías tú de que estoy aquí, estoy allí, pues que no. Que de momento no. Y que si en el momento determinado podemos tener una capacidad de mover muy rápido de un sitio para otro, que esto lo uso a la vez, pues no lo sé, podría ser. Pero de momento pienso que no hay otro yo nuestro en otro lado. Si estamos aquí, pues sean dos yos. Que estoy discrepo, aunque sí puedo entender eso de la cuántica, lo que dice, lo que acierte, lo que dice y cómo interpreta, ¿vale? Eso de que hombre, igual que si lo dicen que si miras algo, se observa alguna entidad, pues influyes en ella, bueno, hasta que nosotros miramos a uno, según mires, pues te creas una interacción de un tipo de otro, ¿no? Pero, y el tema que decía mi amiga María, que me alegro que hayas hablado, porque además hablaron muy bien, ¿no? Pero que decirte lo que tú dices de la reencarnación, que bueno, como yo que he interiorizado ese tema, pues que, bueno, lo que dijo, creo que dijo Antonio con su está hecho, ¿no? Pero sobre todo para ponerme a Fred en su opinión. Que seguimos siendo amigos, pero bueno, pero, ¿no? Pero, eso Sin embargo, ya no sé qué decir nada más. Ya que todos hablan, quiero hablar. Muy bien, Luis, muy bien. Bravo. No, es que eso es lo interesante de estas tertulias, ¿no? Porque cada uno, suponte, alguien expone y el resto opina. Y eso es lo bonito de cualquier tema o de cualquier filosofía, lo que sea, de saber interpretar cada una de estas opiniones. Todas son respetables, da lo mismo lo que uno piensa y crea. A la final, cada uno tiene su propia responsabilidad consigo mismo, sea Dios, Alá, Yahvé, quien sea, ¿no? La cuestión está que, digamos, comparto eso con Freddy, de que se ha politizado mucho lo que es la religión. Por ende, venimos ya con ciertos conceptos preconcebidos, y eso o nos hace creer algo, nos pone límites o nos hace pensar, tener nuestra libre opinión, dependiendo de dónde venimos, cómo venimos, de qué tipo de educación venimos. O sea, influyen muchas cosas para saber ver qué es digamos, ese concepto, digamos, de ese Dios, o qué es ese ser tan impresionante, cómo lo llevamos cada uno, ¿no? Yo, por hacerte así un breve resumen, es como decir, le pones a Dios en el punto central y todo el mundo gira alrededor y cada uno ve una parte de ese Dios. Eso no quiere decir que sea ni bueno ni malo, es ese mismo Dios. La cuestión está de cómo nosotros lo vivimos o de cómo nosotros lo llevamos en nuestra vida y cómo lo hacemos, más que simplemente conocerlo conceptualmente, o más que conocerlo con experiencias X, sino que cómo hacemos nosotros de esa parte de Dios que lo vemos. A lo mejor, por ilustrarlo así, a lo mejor uno le ve una oreja, otro le ve un pie, otro le ve un ojo, yo qué sé, ¿no? Pero ese es ese Dios tan impresionante, o lo que se le quiera llamar, que es lo que nos puede causar paz, nos puede dar amor, lo que no, cada uno como lo quiera, digamos, interpretar. Pero al final, ese ser es algo en que todos lo creemos de alguna forma, con algún nombre distinto. Pero al final es el mismo. A lo mejor él está ahora mismo muriéndose de la risa, decir, ¿cómo piensa este individuo de mí? O este otro está pensando, criticándome de esto.
A lo mejor es, mira, ese es mi hijo también, ¿no? Sí, O esa es mi creación, ¿no? Porque al final, gran parte de los que estamos aquí somos padres y digamos, un hijo, a nosotros como padres, cada hijo nos ve distinto a nosotros como padres, ¿no? así es. Cada uno de nuestros hijos tiene un criterio distinto. Y eso es lo maravilloso, que la cuestión está, digamos, cómo nosotros dejamos la libertad a ese hijo para que entienda ciertos conceptos de la vida, o, digamos, les hacemos crecer en ciertos dogmas o ciertas cosas muy preconcebidas, como que fuese una ley o un orden a seguir, ¿no? Es verdad que existe ese Dios, o lo que sea, tiene ciertas normas y ciertos principios, pero cierta norma y ese principio a lo mejor a mí no me viene bien. Y te ilustro con que, yo qué sé, por decirte, yo estoy aquí, otro está en Madrid y uno, digamos, es un granjero y el otro está en la ciudad dispuesto a su trabajo. Está cayendo una tormenta impresionante y a lo mejor uno le viene bien que exista agua y al otro no. El agua no es que sea buena o mala, es algo natural simplemente, ¿no? La cuestión está cómo lo recibimos y en qué circunstancias nos encontramos en cada momento. Y eso es lo valioso, ¿no? Y eso no le quita el valor a ese ser Dios o lo que le quieras llamar, no le quita el valor. La cuestión está que aquí, al estar en un, digamos, en un mundo en el cual se ha politizado tanto, debatimos a lo mejor cosas muy ingenuas o a lo mejor cosas muy valiosas. La cuestión está qué es de valor para mí, no es de qué es de valor para ti, para lo que me encaja verdaderamente a mí, porque mi relación con ese ser es única, no es a través de ti ni a través de no sé cuánto, es mi única relación y esa relación me va a venir de maravilla, sea para mí, y digamos, puedo entender mucho más ciertas cosas, o sea, del amor o de la paz o entender lo que sea, ¿no? Entonces, es interesante, digamos, por eso digo, es interesante escuchar muchas opiniones distintas, pero al final todo eso enriquece. Al final, eso es lo que le hace ser grande a esa energía, como hablábamos también, o sea, porque ese Dios nunca lo vamos a ver, por más que querramos, y nunca lo vamos a escuchar. O sea, literalmente como que diga, yo soy este Dios, yo te estoy diciendo esto. O sea, yo soy el que soy, ¿no? Como sí, entonces tampoco lo vamos a ver, ni si es con barba, si tiene ojos negros, verdes, claros. Eso no lo vamos a ver nunca. Entonces, esa energía de lo que es ese Dios tan impresionante, es lo que es esa relación. Da lo mismo donde nos ocultemos, da lo mismo que creamos, en todas partes vamos a encontrar esa energía, ¿no? Entonces, eso es lo maravilloso, pienso que es respetable y aceptable y que, digamos, eso nos hace enriquecer e interpretar las cosas de Dios, ¿vale? Vale. Gracias. Bueno, Gracias. Bueno, para cerrar, voy a leer el último versículo de Lucas 17, 20 al 21. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Él respondió, el reino de Dios no viene con observación, ni dirán, mira aquí o mira allá, porque en verdad el reino de Dios está dentro de vosotros. Eso lo dice la Biblia en Lucas 17, 20, 21. El reino de Dios es un mundo del corazón. Pues, muchísimas gracias y ya podemos seguir compartiendo. Gracias. Adiós.